Ya vimos un poco cómo funciona la interfaz de RStudio, entonces ya estamos listos para empezar con nuestras primeras líneas de código. Ya sabemos que es una función en la cual una función se compone de el nombre propio de la función, en este caso vamos a usar la función print, y entre paréntesis se ponen los argumentos de la función. Vamos a utilizar el clásico hello world para que nos lo imprima, control enter para correr y en la consola nos va a dar el resultado. Ahora, las funciones pueden tener un argumento o más. Para ver los argumentos de print, vamos a hacer F1 y acá en help nos va a aparecer algunos argumentos. Vemos que está el argumento quote, lo podemos probar. Vamos a poner quote false para que cuando imprimamos nos quite acá las comillas. Otra cosa interesante e importante es aprender a cómo agregar un comentario. Por ejemplo, esto es un comentario. Los comentarios están antecedidos por un hashtag, lo que permite que esto, si lo corremos, no pasa nada. Esto no funciona como una línea de código, sino solo como un comentario. Recomiendo hacerse un favor para ustedes del presente y del futuro y comentar sus códigos para poder entenderlos luego, y ni hablar si pretenden que otra persona más los lea. A veces cuando tenemos una línea de código grande, imaginemos esto, para poder agregar un hashtag es medio incómodo agregarle uno a cada uno, así que se puede hacer Ctrl+Shift+C y se va a agregar un hashtag. Si hago Ctrl+Shift de nuevo, se va a deshashtaguear. Vamos a dejar comentado y vamos a seguir con otras cosas interesantes, como por ejemplo los tipos de variables con los que nos podemos encontrar en R. La primera son variables numéricas. Por ejemplo, podemos crear una variable A, recordando cómo es que se asigna con el signo menor y el menos. Vamos a crear una variable A que es igual a 3 y nos va a aparecer acá en el environment. Otra forma de asignar una variable también puede ser con A igual a 3. La única diferencia es que esto está dentro del clásico lenguaje de programación de R, pero esto funciona igual. Hay que tener en cuenta que si utilizamos una mayúscula, nos va a crear otra variable. Estas dos no van a ser iguales. Este lenguaje tiene en cuenta las mayúsculas, entonces hay que tener cuidado. Ahora, yo quiero saber de qué clase es A. Nos va a decir que es una clase numérica, es un número. Si ahora A le piso y le agrego un nuevo valor, que es 3.5, recordando que las comas en inglés son puntos, y acá en R hay que utilizar puntos, y le pregunto la clase de A, vemos que también es numérica. Otra clase son los números enteros, que son números que no admiten una fracción, no admiten una coma. Entonces podemos generar una nueva variable B, que para indicarle que sea un entero le podemos poner una L mayúscula. No es algo que se utilice muy seguro, pero sí, muy seguido, pero sí se van a encontrar con data frames o archivos que tengan enteros como parte de sus variables. Entonces, así se dice entero. Ahora, otro tipo de datos interesantes y muy usados son los datos character, que podemos crear una nueva variable y la vamos a llamar C, que diga hola, para indicarle que es un carácter, va entre dos comillas, y puedo generar esta variable. Si le pongo class de C, va a ser por supuesto un carácter. Y por último, el último tipo de variable con el cual nosotros nos vamos a encontrar seguido
son las variables lógicas. Ya tuvimos un primer encuentro hace un rato, se van a dar cuenta. Para que dé una variable lógica puede ser, por ejemplo, true. Si pregunto class de D, voy a decir que es lógica. De la misma forma que acá usamos este false. Si en lugar de true ponemos una T o en lugar de false ponemos una F, es lo mismo. Siempre tiene que estar, por supuesto, en mayúscula. Ahora que generamos todas estas variables, si en algún momento queremos eliminar unas, podemos hacer algo interesante. Por ejemplo, si hacemos ls paréntesis, nos va a decir qué variables hay en nuestro environment. Ahora, si nosotros, o qué elementos de nuestro environment. Si nosotros queremos eliminar uno en particular, podemos utilizar el comando rm y a mayúscula. O sea, a mayúscula es porque quiero eliminar esta mayúscula que queda diferente a las demás. Entonces, ahora nos queda solamente las de minúscula. Vamos a ver además de los tipos de variables, cuáles son los tipos de objetos o algunos tipos de objetos que nos podemos encontrar. En un primer lugar, por ejemplo, nos encontramos con vectores. Estos son vectores atómicos en los cuales todos los elementos de un vector van a ser de la misma clase de variable. Entonces, generemos uno. Al vector lo vamos a llamar E para incluirle números dentro. Una opción, por ejemplo, que ya vimos, por ejemplo, para generar una secuencia del 1 al 10, es generar números enteros del 1 al 10. Ahora, si yo quiero generar los valores que yo quiero, pongo una C, paréntesis, y adentro le incorporo los valores que yo deseo. Por ejemplo, 2, 4, 8, 1000. Ahora sí, si yo le pregunto esto, is vector de, por supuesto me va a decir true. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero generar un vector que tenga adentro true, 3 y hola? Vamos a dejar true y 3. Cuando yo lo corro y quiero ver qué tiene adentro, me va a transformar el true en un 1, si hubiera sido un false en un 0. Entonces, estos vectores atómicos están hechos para tener dentro elementos de la misma clase. Entonces, podemos hacer otro vector, pisar el anterior. Por ejemplo, tenga caracteres y no va a pasar nada. Va a andar perfecto. Vamos a poner F. Vamos a empezar. Entonces, ya vamos a ver que para solucionar este problema vamos a utilizar listas. Ahora igual, en primer lugar, primero si yo necesito acceder al primer valor, por ejemplo D, yo quiero acceder al primer valor de, puedo poner entre corchetes 1, y me va a dar este valor. Entonces los corchetes sirven para poder acceder a los elementos. Si pongo un 4, por supuesto que me va a aparecer 1000. De la misma forma, si en F pongo un corchetes 1, me va a aparecer hola. Hay que recordar que R comienza en el 1, no en 0. El primer índice que te vas a encontrar va a ser el 1, no el 0 como en Python. Entonces, ya vimos que los vectores tienen son muy útiles, pero bueno, tienen una cierta limitación. Entonces vamos a ver una lista. Estos son vectores atómicos en realidad. Entonces vamos a ver una lista que es un tipo de vector, pero que permiten que se incorpore diferentes tipos de
de variables. Entonces, para generar una lista, podemos llamarla G. Utilizamos el comando list y dentro le vamos a poner un hola, un 3 y un true. Y si yo corro G, vamos a ver que tiene un hola, un 3 y un true. Me permite tener diferentes tipos de variables. Si le pregunto is.list a G, me va a aparecer, por supuesto, un true. Ahora, por último, el último tipo de objeto que vamos a ver en este video es una matriz. Para generar una matriz, por ejemplo, matriz 2×2 a partir de este valor E, que es este vector E que generamos, ponemos H, le vamos a poner de nombre, y utilizamos el comando, la función matrix. Y adentro le vamos a poner un vector, en este caso E, este vector, y el número de columnas, el número de rows primero, voy a poner 2, y el número de columnas, también 2. Entonces, H va a ser una matriz 2×2, formada a partir de los elementos del vector E. 2, 4, 8, 1000. Si yo quiero acceder a, por ejemplo, a este 2, que es el elemento de la primera fila y la primera columna, pongo entre corchetes 1,1. Ahora, por supuesto, si quiero, por ejemplo, toda la primera fila, pongo 1, me va a quedar 2, 8, y por supuesto, si quiero la primera columna, por analogía, me da 2, 4. Antes de terminar, para cerrar, podemos utilizar algo de lo aprendido. Para borrar el environment, podemos generar una lista en la cual esté compuesta por los elementos de que están en el environment. Entonces, para eliminarlos a todos, si ya tengo una lista que tiene todos los elementos, pongo remove y se me va a borrar mi environment. Nos vemos en el próximo video.